nos centramos de las noticias internacionales. En el mesón nuevamente Isel Guerra. ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo están, Carola Seba, otra vez? Sí, ahora con más detalles respecto de las declaraciones que pronunciaron más temprano el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, así como también el jefe del Comando Central de Estados Unidos, ante esta conferencia de prensa bastante esperada, en medio de lo que han sido las preguntas que hay respecto de los reales daños que pudieron haber causado los ataques estadounidenses durante este fin de semana contra 3 sitios nucleares en Irán. Y parte de las declaraciones que pronunciaban hoy más temprano precisamente las autoridades del Pentágono en medio de estos cuestionamientos tienen que ver básicamente en si es que Estados Unidos puede justificar o cómo puede justificar o entregar allí los antecedentes sobre los daños, como Trump ha asegurado que generó dificultades y cambios incluso por varias décadas al programa nuclear iraní. Bueno, hoy más temprano, una de esas figuras aseguraba que precisamente se basaban en las capacidades de las armas, específicamente esta bomba, la GBU-57, para decir que había sido un ataque exitoso. Estamos aquí para aclarar de qué capacidad tienen precisamente estas armas, aseguraban hoy más temprano. En esa misma línea, Dan Kane, que es, por cierto, la otra autoridad dentro del Pentágono, señalaba que esta operación se desarrolló según lo previsto, que estas bombas funcionaron como estaban diseñadas, lo que significa que explotaron. Ese es uno de los argumentos centrales que plantea aquí desde la Casa Blanca y desde el Pentágono para insistir en la premisa de que efectivamente los daños fueron bastante extensos. Así lo ha reiterado más de alguna oportunidad el presidente de Estados Unidos. Hay una pregunta que le hacen, por cierto, a Kane durante esta jornada. Él hace algunos días atrás dijo que evaluar la magnitud real y total de los daños que pudieron haber causado estas explosiones en 3 sitios nucleares iba a tardar un tiempo. Y claro, precisamente hoy es consultado qué es lo que cambia finalmente para que solo pasaran un par de días para que finalmente se hiciera esta conferencia de prensa durante esta jornada. Esa es una pregunta que finalmente Kane no respondió al ser consultado por la prensa durante esta jornada. Pero en esa misma línea él aseguraba que él nunca ha sido presionado para modificar su evaluación tras lo ocurrido durante este fin de semana, mientras Pete Hegseth, a quien veíamos allí en pantalla, también aprovechaba este momento para criticar fuertemente la cobertura mediática de los medios estadounidenses, todo esto tras conocerse hace 2 días atrás precisamente de parte de CNN al acceder a este informe preliminar que apuntaba que los daños realizados contra estos sitios solo había retrasado en un par de meses el programa nuclear iraní y no en décadas, como lo ha planteado la administración estadounidense. Bueno, parte de las declaraciones entonces de esta jornada, en esta conferencia de prensa durante esta jornada que ha generado ya varias repercusiones. Trump hace algunos momentos atrás también utilizaba su red social Truth Social para insistir nuevamente en algo que ha mencionado durante todas estas jornadas, las capacidades que tuvieron, por cierto, militares para poder lanzar este ataque que fue exitoso, como lo han planteado diferentes autoridades de este país. Vamos a avanzar. El día de ayer, en medio de la cumbre de la OTAN, se alcanzaba este acuerdo de aumentar al 5% el financiamiento en defensa, el 5% del PIB, por lo demás de cada país, aumentándolo desde el 2% que existe actualmente. Hay una nación que explícitamente dijo que ellos no estaban disponibles. Es un salto enorme. Exactamente, y es España, este país europeo, y a través de su presidente, Pedro Sánchez, aseguraba que ellos no iban a cumplir precisamente esa premisa que se alcanzaba el día de ayer con estas 32 naciones. De hecho, la postura de Sánchez era la siguiente. Él insistía también en esta conferencia de prensa que lograba evitar un gasto extra descomunal que pondría en riesgo el estado de bienestar español, porque según los cálculos que hacen desde el Palacio de la Moncloa, aquí se estarían destinando hasta 300 millones de euros extra en defensa hasta el 2035, que es lo que se acordaba en la jornada anterior. Trump habló, incluso amenazó con que España pague el doble, y no por la vía militar, que es el aumento del financiamiento de la OTAN, sino que deslizaba allí la opción de que esto pudiera tratarse por medio de aranceles. Si bien no usa esa palabra directamente,
Hay que tener en cuenta que el próximo 9 de julio se vence el plazo, ¿no?, de esta especie de pausa o tregua en medio de la guerra comercial de Estados Unidos con las diferentes naciones del mundo. Y claro, estas declaraciones han generado ya varias reacciones y precisamente queremos conversar y analizar sobre esta postura que ha adoptado España, donde se enfrenta por lo demás a Donald Trump en estas declaraciones el día de ayer que apuntaba directamente contra el país europeo. Me confirman desde arriba si ya podemos contactar a Sergio Velasco, que es politólogo y columnista español, para poder conversar respecto de este tema. Muchas gracias por acompañarnos esta jornada. Gracias, bienvenido. Hola, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación. Sergio, bueno, aquí España finalmente pone este punto sobre la mesa de que no van a cumplir precisamente este aumento en el financiamiento del 5%, pero ¿qué opciones reales tiene, al menos en una primera instancia, el gobierno español para oponerse precisamente a esta medida cuando ha sido acordada el día de ayer? Bueno, al fin y al cabo, aunque Sánchez diga lo contrario, de que no va a cumplir o no quiere cumplir ese propósito del 5% de gasto de defensa sobre el PIB en España, es mentira. Al final, él firmó la declaración, incluso Giorgia Meloni, cuando le preguntaban los periodistas italianos, hacía la broma de que yo Sánchez lo he visto ahí, ha firmado lo mismo que yo y se ha comprometido el 5%. Es decir, una cosa es lo que diga Pedro Sánchez en la rueda de prensa, seguramente para sus partidarios o para la gente en España, de sus votantes, de no voy a frenar esto, no vamos a gastar el 5%, y otra cosa muy distinta es lo que él hace, que es firmar ese acuerdo de llegar al 5%. Así que al fin y al cabo el gobierno español va a tener que llegar a ese 5%, quiera Sánchez o no quiera, porque al final ha firmado ese acuerdo y además están todas las presiones de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos de que ese 5% se tiene que pagar. Recordamos que España, desde los últimos 25 años, no ha cumplido ni siquiera el 2%, que era el acuerdo que tenía la OTAN hasta ahora, de seguir con ese 2%, y ni siquiera en los últimos 25 años lo ha cumplido. De hecho, el año pasado España es el país de la OTAN que menos gasta en defensa sobre el PIB, que fue el 1,28%. Sergio, y en esa misma línea, bueno, Pedro Sánchez, o al menos el argumento que entregaba el día de ayer, él apuntaba precisamente a este aumento considerable, ¿no? Habla de 300 millones de euros adicionales ante esta premisa, 300.000 millones de euros adicionales, tengo entendido que es la cifra. Teniendo en cuenta, ¿no?, la situación económica del planeta, ¿cuál ha sido la reacción que han tenido también los españoles ante esta postura que ha adoptado Pedro Sánchez? Si te refieres al gasto del 5%, sí. La mayoría de población sí que es verdad que no está de acuerdo en aumentar el gasto en defensa del 5%. De hecho, ni siquiera muchos estaban de acuerdo en gastar el 2%. Hay cierto sector de la población es un poco antimilitarista o anti-OTAN en ese lado. Y sí que es verdad que no quieren que se gaste tanto en el sector de defensa. Sí que es cierto que, por ejemplo, lo que dijo Pedro Sánchez de intentar gastar menos no lo va a poder cumplir, por lo que he dicho anteriormente, de que él mismo ha firmado estos papeles y entonces veremos que el gobierno español va a tener que hacerlo. 300.000 millones va a tener que cumplirlo, seguramente sea un pelín menos, no sean esos 300.000 millones, pero tiene muchas partidas que recortar, el gasto superfluo que puede evitar, pero eso es un poco el juego de la política, quitar un poco de donde no quiero para meterlo en otro lado, y es lo que al final va a tener que hacer. Recordemos que Trump ayer estaba bromeando un poco de que España era la economía de la Unión Europea que más iba a crecer este año, y Sánchez siempre dice que la economía española va como una moto. Entonces él le aplicó la de, bueno, si vuestra economía teóricamente va tan bien, ¿por qué no podéis hacer ese gasto extra? Sergio, estamos conversando con Sergio Velasco, politólogo y columnista español. ¿Cómo recibió la opinión pública? ¿Qué comentarios hubo frente a la actitud de Donald Trump en la reunión de la OTAN precisamente hacia España? Bueno, la actitud de Donald Trump pues no ha gustado en España en la mayoría de la población. Recordemos
hubo una encuesta en las elecciones de Estados Unidos de si los votantes españoles votaran. Me parece que Donald Trump no sacaría ni el 23%, el 77% de la población hubiese votado a Kamala Harris. También hubo una respuesta del Partido Popular Español que dijo que las palabras de Trump eran una amenaza y que apoyaban plenamente al PSOE y a Pedro Sánchez, Partido Socialista, en esto de que esas amenazas por parte de Trump no eran bien recibidas por España porque no las veían como una simple amenaza a Sánchez, sino una amenaza total a España. Estamos conversando con Sergio Velasco, politólogo, columnista español aquí en CNN Chile Radio. Sergio, ¿y España entonces queda solo dentro de esta postura al interior de la OTAN? Efectivamente, sí que es verdad que hay países que también han puesto complicaciones o han dicho que un 5% era demasiado, pero hemos visto que ese objetivo es hasta 2035, es decir, que quedan 10 años largos para poder cumplirlo. Y ya sabemos cómo son este tipo de acuerdos, hemos visto otro tipo de acuerdos también en el tema ecológico, sí, y en otro tipo de temas que al final pones una fecha pero se van alargando un poco más. Entonces, España es el único que ha dicho vehementemente que no lo iba a cumplir, pese a firmar el acuerdo, pero aparte de España no ha habido ningún otro país que podamos tener similitudes a lo que ha dicho Pedro Sánchez. Sergio, y en esa misma línea, ¿existe temor en el país europeo de que España pueda convertirse en el próximo objetivo de las acciones que pueda tomar Donald Trump? Ayer deslizaba esta idea de que va a tener que pagar entonces el doble. ¿Hay temores o está en la prensa allí el análisis que se puede hacer sobre cuáles podrían ser esas eventuales medidas que pueda adoptar Donald Trump y cómo lo están tomando también allí en el país? Las reacciones que ha habido hasta ahora son de precaución. Nadie se espera que haya ningún tipo de arancel exclusivamente a España. Sí que es verdad que si al final esos aranceles vuelven sobre la Unión Europea, puede ser que España sea una de las economías que más pueden ser repercutidas por el tema del aceite de oliva, por el tema del vino español y otras cuestiones. Pero sí que es verdad que de momento no ha sido nada apocalíptico. La prensa solo ha tomado como una simple amenaza más de Donald Trump, pero que realmente no va a ser algo real. Y de hecho, como es algo que hasta 2035 no se va a ver ese aumento del gasto en defensa, no creo que se acabe haciendo. De hecho, también Pedro Sánchez se ha comprometido que este año iban a aumentar ese al 2%, que es el obligatorio a día de hoy de la OTAN, el objetivo prioritario, y veremos si finalmente lo acabe cumpliendo, que sí que ha dicho Sánchez que lo va a cumplir. Entonces, si acaba cumpliendo ese 2%, no creo que al final Donald Trump haga ningún tipo de arancel a España. Muchas gracias, Sergio Velasco, politólogo y columnista de España, por este análisis en medio de esta pugna que se abría el día de ayer entre el país europeo y la administración de Donald Trump. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Chao. Y la disputa abierta entonces, al menos hasta las últimas horas del día de ayer entre estos dos gobiernos, pero vamos a avanzar en esta revisión internacional. Hemos estado mirando de cerca, ¿no?, la realización del matrimonio de Jeff Bezos y ya con los invitados que comenzaban a llegar durante esta jornada, los últimos en arribar hasta Venecia, Oprah Winfrey y el diseñador de moda Domenico Dolce para ser parte de este evento que comienza hoy por la noche, según se ha podido conocer, con una reunión al aire libre en una iglesia medieval en la zona central de Venecia. Otros invitados que han llegado, por ejemplo, ya más en el aspecto del espectáculo, Orlando Bloom, quien en esta semana se ha conocido, se ha separado de Katy Perry. Quien, recordemos, fue parte de este vuelo o viaje espacial de Blue Origin, ¿no?, hace algunas semanas atrás, por la cercanía precisamente que tiene la cantante estadounidense con quien va a ser la futura... Con Lauren Sánchez, exactamente. Oye, y cambiaron de locación precisamente por lo que vemos en pantalla, las acciones de los activistas que rechazaban que Bezos se casara en su boda multimillonaria ahí en Venecia. Sí, de hecho esta protesta ocurría durante esta jornada con este hombre que se subía a este poste allí en la plaza de San Marcos y este pendón. El 1% arruina al mundo y la crítica es que
con este matrimonio, con la realización de este evento que se va a extender por un par de días, la ciudad básicamente se va a convertir en un parque de diversiones privado para ricos. Esa es la crítica principal detrás de estas manifestaciones. Lo vimos el pasado 23 de este mes, esta pancarta gigante que decía: si arriendas Venecia para tu matrimonio puedes pagar más impuestos, ¿no? Bueno, eso finalmente llevaba a Jeff Bezos a cambiar el lugar de la realización de este evento hasta un lugar no informado. Se ha apuntado a que sería cerca de la costa, precisamente, donde estaría siendo trasladado este evento que tiene y va a contar más bien con varias figuras que ya han llegado en estas últimas horas hasta Venecia, entre ellas Kim Kardashian, acompañado también de su hermana Khloe, y Tom Brady, el exjugador de fútbol americano. Son algunas de las figuras que han llegado en estas últimas horas hasta esta ciudad italiana para ser parte de este matrimonio que, según reportan por lo demás los medios locales, ha generado varias interrupciones, por cierto, con servicios de seguridad privados que han llegado hasta este lugar para evidentemente resguardar la seguridad de las diferentes figuras del espectáculo, también millonarios que van a ser partícipes de este evento. ¿Y cuánto se supone que va a costar esta boda? Porque se hablaba de más de 200 millones de dólares. Bastante. Bueno, estamos hablando por lo demás de uno de los hombres más ricos del planeta, el fundador de Amazon, ¿no? Que además está detrás de Blue Origin. Y claro, son parte de las cifras que se han informado, que han trascendido en estos últimos días sobre el costo, teniendo en cuenta que se va a extender aproximadamente 3 días este evento. No hay mayores detalles de lo que podríamos calificar, son detalles como por ejemplo la cena o quiénes van a estar partícipes, si es que va a haber allí algún artista, pero claro, se entiende que detrás de la gran cantidad de invitados que hay y del calibre por lo demás de estas figuras, evidentemente se está hablando de un matrimonio sumamente caro. De hecho, lo veíamos también durante esta semana, la llegada de Ivanka Trump, precisamente como parte de los invitados de élite detrás de esta fiesta que se va a llevar a cabo en los próximos días allí en el norte de Italia. Todo un suceso. Todo un suceso y un evento bastante caro. Ya para ir cerrando rápidamente esta revisión internacional, lo vamos a hacer con imágenes que llegan desde Japón, y este oso que paralizó en varias oportunidades y por un largo rato. Exactamente, esto es en Japón, este oso negro que apareció en el aeropuerto de Yamagata, en el norte de la nación asiática, que comenzó a deambular por esta pista, lo que obligó al cierre de este terminal, a cancelar varios vuelos e incluso a declararse fuera del alcance de los pasajeros durante este día jueves. Este oso de 1,2 metros de altura fue avistado por primera vez a eso de las 7 de la mañana, hora local. Eso generó un retraso hasta 1 hora de al menos 4 vuelos para posteriormente volver a reaparecer a eso del mediodía, esta vez corriendo por la pista, que de hecho es la imagen que hemos estado revisando en estos últimos segundos, con un vehículo para intentar ahuyentar a este oso y nuevamente cerrar esta pista, lo que generó otros retrasos en 12 vuelos adicionales. Todo esto cuando, Carola, Seba, esto se ha convertido en un tema ya en estas últimas semanas. ¿Es un peligro? Sí, es un peligro. Las apariciones han alcanzado cifras récord en Japón, 219 personas atacadas y 6 personas muertas en los últimos 12 meses hasta abril del 2024 aproximadamente, que es parte de la cifra que manejan aquí algunos medios locales. Y sin ir más lejos, el mes pasado el avistamiento también de un oso provocó que tuviera que ser terminado prematuramente un torneo de golf en el centro de Japón, allí citando evidentemente precauciones de seguridad por la presencia de estos animales que debido a la crisis climática se acercan, por cierto, a los centros urbanos, y en este caso particular con este oso que se acercaba hasta este aeropuerto, deteniendo allí varios vuelos durante la jornada. ¿Qué te parece? Bien peligroso. Así es. Gracias, Isel. Que esté muy bien. Nos vemos. Muchas gracias, Isel. Son las 10:39, hacemos una pausa y seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM